Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre el edema. Entonces comenzamos. Primero una breve introducción antes de comenzar con este tema tal cual. Debemos de entender que aproximadamente el 60% de nuestro peso corporal es agua. De ese 60% aproximadamente el 40% es intracelular, es decir, dentro de las células, en el citoplasma por ejemplo. Y aproximadamente el 20% va a estar fuera de la célula, o sea, en el espacio extracelular. Y aquí va a haber dos compartimentos, aproximadamente del 4 al 5% está en el plasma, es decir, en la sangre, y aproximadamente el 16% en el intersticio. Aquí les pongo una imagen para que quede un tanto más claro. Entonces, vamos a tener células en nuestro cuerpo. Dentro de esas células va a haber líquido intracelular, intra de dentro. En el compartimiento extracelular, es decir, fuera de las células, va a estar el intravascular, también llamado como plasma, en la sangre, y el líquido intersticial o intersticio. El intersticio es el espacio y aquí se va a encontrar esta agüita. Ok, entonces comprendiendo eso, vamos a ver qué es el edema. Se trabó esto. Ok, ahora sí. ¿Qué es el edema? Esta es la definición que nos da el Robbins. Es la acumulación de líquido intersticial dentro de los tejidos. Es decir, que va a haber mucho más líquido acá en los tejidos. Y ahora, también hay que entender otro concepto, es el de derrame. ¿Qué es el de derrame? Es la acumulación de líquidos, es la acumulación de líquido extravascular en las cavidades corporales. Por ejemplo, en el hidrotórax. El hidrotórax es un derrame en la cavidad pleural. Entonces aquí vemos cómo se debería de ver las costillas y partes negras y se ve mucho más blanco, ¿no? Eso es líquido. También tenemos otro ejemplo como el hidropericardio, que se acumula líquido en la cavidad pericárdica, y el hidroperitoneo, también conocido como ascitis, en el que se va a acumular líquido en la cavidad peritoneal. Y bueno, un poco de semiología, aquí se va a dar el signo de la ola. Y una combinación de estos es la anasarca, que es un edema general por tumefacción de tejidos subcutáneos y cavidades corporales. Ahora, vamos a ver una clasificación del edema. El edema se puede dar por procesos inflamatorios o no inflamatorios. Cuando son procesos inflamatorios se va a causar un fenómeno que se llama exudado, y cuando son no inflamatorios un fenómeno que se llama trasudado. En los inflamatorios pues va a alterar la permeabilidad endotelial y va a ser rico en proteínas. Entonces vamos a entender qué es eso de exudado y trasudado. Aquí tenemos un vaso normal en el que hay dos fuerzas que intentan mantener la homeostasis. Una es la presión hidrostática, que tiende a ir hacia afuera del vaso, y la presión coloidosmótica, que tiende a ir hacia adentro o hacia el centro del vaso sanguíneo. Entonces, en condiciones normales está igual. Cuando hay un exudado, hay permeabilidad endotelial. Entonces va a haber mucho espacio aquí entre estas celulitas, y en este espacio se va a hacer mucho más espacio, y esto va a permitir la fuga de líquido y de proteínas. Entonces esto es lo que se refiere, y esto es causado principalmente por la inflamación. Entonces va a haber permeabilidad endotelial y va a ser rico en proteínas. Y ahora también el edema se puede dar por causas no inflamatorias, y estas son la aumento en la presión hidrostática, o bien la reducción en la presión osmótica, la retención de sodio agua y la obstrucción linfática. Y aquí se va a dar un trasudado. Entonces no va a haber permeabilidad del endotelio, pero sí va a haber un aumento de la presión hidrostática, que va a presionar hacia fuera del vaso, y también va a haber un decremento, y también va a disminuir la presión hidrostática. Entonces va a disminuir. Aquí lo tenemos. Baja la presión coloidosmótica y aumenta la presión hidrostática. Y bueno, es como si presionáramos contra un colador cuando hacemos agua de frutas, que presionamos, solo va a pasar el agua. Y puede haber pocas proteínas y pocas células, pero principalmente va a ser la fuga de agua, de suero, de plasma, de agua. Ok. Ahora, si ya vimos que en procesos de edema no inflamatorio hay aumento de la presión hidrostática y disminución de la osmótica, ¿qué va a pasar?
Ok, bueno, en condiciones normales la presión hidrostática es de aproximadamente 25 milímetros de mercurio y la coloidosmótica plasmática o simplemente coloidosmótica u osmótica es de menos 28 milímetros de mercurio. ¿Por qué se pone negativo? Pues son vectores, como en física. Uno tiende a ir hacia acá y el otro tiende a ir hacia su lado contrario. Entonces, los edemas van a ser causados por estas alteraciones. Va a aumentar la presión hidrostática y disminuir la osmótica. Entonces, si nos damos cuenta, en condiciones normales va a haber una diferencia de menos 3 milímetros de mercurio. Esa diferencia va a ir hacia el intersticio y va a ser absorbido por los vasos linfáticos. Pero cuando se supera el drenaje linfático se produce el edema. Aquí un dato importante que es de suma importancia es de que la presión coloidosmótica está regulada por las proteínas. ¿Por qué? Bueno, en el vaso sanguíneo van a haber distintas proteínas, como la albúmina, que es en 50%, más de la mitad o cerca de la mitad de las proteínas que hay en sangre. Va a haber proteínas y estas proteínas van a atraer agua. Al igual que el sodio, las proteínas van a atraer agua. Entonces, eso es lo que da la presión osmótica. Y la hidrostática, pues es lo contrario, ¿no? Tiende a presionar sobre el vaso, sobre el endotelio. Entonces, una vez que entendimos eso, vamos a ver qué procesos pueden aumentar la presión hidrostática. Bueno, dentro de los principales es la alteración del retorno venoso, con enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis, cirrosis hepática, obstrucción en los vasos sanguíneos como trombosis o algún tipo de masa, inactividad prolongada de extremidades inferiores con posición aguda prolongada, y otra causa va a ser la dilatación arteriolar, en donde va a haber calor y desregulación neurohumoral. Entonces, si habíamos dicho que la presión coloidosmótica estaba regulada por las proteínas, pues si no hay proteínas va a disminuir la presión osmótica. Y es precisamente esto. Cuando hay glomerulopatías a nivel del riñón, en el glomérulo, pues va a haber una pérdida de proteínas, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. Otra causa por la que hay menos proteínas, pues es la menor síntesis, ¿no? La menor creación de proteínas. Esto se da en enfermedades del hígado avanzadas. Recordemos que el hígado pues crea distintas proteínas. Otra es la malnutrición, una dieta baja en proteínas o no equilibrada. Y también gastroenteropatía con pérdida de proteínas. Entonces, todo lo que disminuya la cantidad de proteínas en sangre va a disminuir la presión osmótica y con ello pues hay un mayor riesgo de sufrir algún edema. Dentro de otra clasificación también tenemos la obstrucción linfática, que se van a cubrir o obstruir los vasos sanguíneos por procesos inflamatorios de neoplasia, es decir, tumores, ya sea malignos o benignos, después de operaciones o después de recibir radiaciones. También con la retención de sodio. Por ejemplo, una ingesta excesiva de sal y más si se tiene insuficiencia renal. También si hay una disminución de la excreción renal de sodio, por ejemplo, hipoperfusión renal o aumento de la secreción de renina, angiotensina, aldosterona. Y también por procesos inflamatorios, ¿no? Como vimos, ya sea con inflamación aguda, crónica o angiogenia, que es la creación de nuevos vasos. Y aquí tenemos un gráfico de el Robbins que lo explica un poco mejor. Entonces, por ejemplo, si hay una insuficiencia cardíaca, va a aumentar la presión hidrostática capilar y con ello va a disminuir el flujo sanguíneo renal, activando el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, lo cual va a ser una retención de sodio y agua. Y esto va a incrementar el volumen sanguíneo. Y además, si hay una malnutrición y una menor síntesis hepática y además un síndrome nefrótico, pues el plasma, la albúmina en la sangre va a disminuir. Y al disminuir las proteínas, pues va a disminuir la presión osmótica. Y todos estos factores nos van a causar un edema. Así de sencillo. Ok. Bueno, otra forma de clasificar a los edemas es de acuerdo al signo de Godet. También se le conoce como signo de fobia. Se dice que el signo de Godet o de fobia es positivo cuando se presiona
y tarda segundos o minutos en volver a su estado original. En cambio, se considera la prueba negativa o sin fobia cuando se retorna casi inmediatamente a su posición original el tejido o el órgano. Bueno, el signo de Godet va a ser positivo debido a alteraciones de presiones capilares, ¿no? Que lo habíamos visto, la osmótica y la hidrostática. Y cuando no hay fobia, pues se va a dar debido a obstrucciones linfáticas y mixedema, que es alteraciones en la glándula tiroides. Un poco de clínica. Bueno, los efectos de los edemas pueden ser variables, desde molestias simples como que te aprieten los zapatos o que ya te canses al caminar, hasta consecuencias mortales. Es importante localizar estos edemas y consultar al médico, ya que pueden ser una señal o una red flag de enfermedades cardíacas o renales. Y bueno, en situaciones graves pues puede alterar el proceso de cicatrización, y al haber un edema va a haber agua y los microbios les gusta el agua, entonces va a haber mayor probabilidad de infecciones. Y bueno, pues algunas son mortales, por ejemplo el edema cerebral. Y aquí tenemos una imagen en donde se ve el edema en el cerebro. Y bueno, también hay distintos tipos de edemas cerebrales. Si quieren, después hacemos un video al respecto. Y pues gracias, utilicé el libro de Robbins de patología y el compendio de Robbins, que es como el resumen del Robbins. Y pues muchas gracias, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Bye.